Hola, ¿cómo están? Bueno, acá nos encontramos otra vez en este ya cuarto encuentro, cuarta clase. Bueno, la idea, digamos, la propuesta de hoy es poder de alguna manera integrar algunos conceptos, ¿no? Y poder sumar otros que tienen que ver con las herramientas de intervención, ¿no? Al momento de encarar un análisis del territorio pensando en el diseño de una política pública. Pero bueno, quizás pensando, ¿no? Que por ahí para poder llevar adelante, ¿no? Un proceso de intervención en el territorio, de comprender ese territorio, sus características. Bueno, un poco nosotros ya planteamos en clases anteriores, digamos, lo que tiene que ver con la caracterización y el reconocimiento de actores sociales, ¿no? Como parte de ese territorio en donde como comunicadores, como interventores, como gestores sociales, nosotros nos pensamos y vamos y miramos ese territorio y de alguna manera desde ahí es que podemos pensar en el diseño de políticas públicas, ¿no? Bueno, por ahí, y pensando en esto también de poder incorporar y de fortalecer la idea de lo que implica pensar la planificación desde la comunicación, ¿no? La planificación de procesos comunicacionales. Básicamente entendemos a los procesos comunicacionales como un aspecto que está íntimamente ligado a la condición del ser humano, ¿no? Al ser humano en sociedad, al ser humano en comunidad, al ser humano vinculándose. O sea, básicamente cuando uno habla de un proceso social tiene que ver con el sujeto y su relación con los otros. O sea, el sujeto como parte de una comunidad genera relaciones, genera vínculos, construye relaciones, genera prácticas sociales y desde ese lugar es que se va forjando y se va dando forma y construyendo la identidad cultural de esa comunidad y en relación a esos otros la identificación de cada sujeto. La construcción identitaria tiene digamos, una relación directa con la relación con el otro, con los otros, ¿no? O con las otras. De eso pensamos en la construcción identitaria y en cómo se va conformando una cultura de una comunidad, ¿no? Entonces, nuestra incidencia como comunicadores o comunicadoras con enfoque de género y pensando en el diseño de una política pública tiene que ver con ese rol, con la posibilidad de poder intervenir en ese territorio a partir de un análisis de esas relaciones, ¿no? Me parece que esto es importante porque quizás cuando uno, digamos, por ahí para el que también no viene digamos, desde el enfoque de planificación y tiene que pensarse, bueno, ¿cuál sería, ¿no? En esto de conformarme y de ser una futura egresada de una especialización en comunicación y particularmente, ¿no? En este caso que tiene que ver con una herramienta muy concreta, a diferencia por ahí de otras materias que son más contextuales y teóricas, ¿no? Lo que tiene que ver con el diseño de una política pública, esto que hablamos, ¿no? Lo que implicaba el conjunto de acciones digamos, que organiza y que ejecuta el Estado como único garante. O sea, esto es importante, el Estado es el único garante de esas políticas públicas, pero no necesariamente es el único actor social que interviene en el diseño, en la gestión digamos, en el planeamiento. Sí es garante de su ejecución, digamos, pero hay otros actores que es los que ya vamos a ir viendo, ¿no? Como son las organizaciones sociales y hay que pensar qué entendemos por actor social que intervienen en el diseño de esa política pública, ¿no? Pero digamos, nuestro rol como comunicadores y comunicadores al momento de pensarnos en relación a esa política pública tiene que ver con mirar los procesos sociales, con mirar las prácticas. Cuando uno piensa en mirar las prácticas y en mirar las relaciones sociales tiene que ver con identificar, facilitar, o sea, identificar significados, identificar construcción de sentido y poder analizarla, ponerla en juego en relación a ese territorio. A ver, yo digo concretamente, si uno tiene que pensar en intervenir digamos, en lo que es un diagnóstico para identificar una problemática, bueno, es importante generar en primer lugar, porque además desde el momento que intervengo ya estoy transformando, en primer lugar, un reconocimiento de cuáles son los actores que forman parte de ese territorio, cuáles son sus vínculos, con quiénes se vinculan, con quiénes, digamos, esos vínculos son más sólidos, más débiles, con quiénes hay alianzas, con quiénes no, cuáles son las organizaciones que tienen, digamos, más poder de consenso, menos, cuáles son las organizaciones con las que esos actores se vinculan, cuáles son los valores que se ponen en juego, cuál es la mirada del mundo, ¿no?
cuál es el enfoque que tienen esos actores, ¿no? Entonces, me parece importante porque también cuando uno piensa en esa construcción de saberes digamos, en el territorio, es fundamental también ponerlos en valor. Hago un paréntesis, ¿no? Digamos, me parece interesante ponerlo como ejemplo, ¿no? Doy clases en una materia vinculada al seminario de tesis, ¿no? Y bueno, hay un estudiante que va a hacer un audiovisual en un pueblo en el sur, básicamente en Santa Cruz, ¿no? Y entonces le marcábamos cómo hablaba, que no estaba pensando en el lenguaje inclusivo. Entonces él nos dijo algo que es muy cierto. En la memoria, digamos, es probable que pueda tomar la decisión de hablar con lenguaje inclusivo, pero en el audiovisual no, porque es una discusión que todavía ya no está instalada, no está en agenda, la gente no lo desconoce. Entonces me parece, digamos, salvando que no venga en relación con esto, pero sí me parece importante porque ahí habla que como comunicadores y comunicadoras fundamentalmente tenemos que tener nuestro sentido de empatía, que es poder ponerme en el lugar del otro, poder reconocerlo y poder reconocer ese saber también y esa valoración que tiene del mundo. Entonces, si yo es la única manera es analizarlo, digamos, interpretar ese sentido y tomar las decisiones, también para pensar en una estrategia de comunicación, porque si yo no tomo en cuenta cuáles son, digamos, las ideas, las valoraciones que tienen, los enfoques que tienen esos actores sociales, qué piensan sobre determinada problemática, no la incorporo en mi estrategia, probablemente mi estrategia de comunicación falle y probablemente cuando pienso en la estrategia estoy pensando en el armado de una política pública. Si yo estoy pensando en dar respuesta a una problemática, pero solamente lo enfoco desde mi mirada como técnica, como comunicadora, que de alguna manera también no es ajena a ese territorio, probablemente falle la estrategia. Bien. Pero bueno, volviendo al tema de cuál sería nuestro rol, me parece importante pensar en que cuando analizamos esas relaciones, lo que estamos mirando es cómo cada uno le da valoración, cómo cada uno construye sentido sobre un hecho, sobre un fenómeno, ¿no? Y en eso me parece importante que si nosotros somos convocados o convocadas a trabajar en una política pública, no necesariamente ese trabajo y esa convocatoria va a ser desde el Estado, no necesariamente vamos a pensar y a trabajar en una política pública del Estado. Insisto con esto, digamos, ¿quiénes pueden estar convocados a trabajar en una política pública? Organizaciones sociales, organizaciones civiles, sindicatos, pequeñas y medianas empresas, o sea, cualquier actor social que, digamos, entendiendo al actor social como un actor individual o colectivo que tenga incidencia a partir de su rol en un determinado territorio. O sea, la incidencia tiene que ver con la capacidad de consenso, con la capacidad de intervención, o sea, lo que estamos mirando al momento de identificar un actor social es su rol en ese territorio. Y su rol tiene que ver con su posicionamiento político, con sus relaciones, con lo que pretende ese actor social para ese territorio, ¿no? Siempre pensando en una determinada problemática. Pero bueno, lo que me parece importante es poder de alguna manera identificar o recortar o establecer cuáles serían también nuestras competencias en esa política pública, o sea, en el diseño de esa política pública en la identificación de esa problemática como comunicadores o comunicadoras.